Gracias. Yo creo que de verdad para mí es un orgullo enorme estar acá acompañando a esta nómina de expresidentes tan valiosa que en su momento histórico hizo cada uno tanto por sus países y también por América Latina. Y yo quiero felicitar el panel anterior, realmente nos han hecho muchas reflexiones sobre tantas cosas que sabemos que hay que recordar, pero la pregunta es ¿y qué hacemos? Y era esa la reflexión que hacía ahora durante nuestro café. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos relativamente claro, hemos visto un debilitamiento de la democracia en el mundo entero, unas expectativas ciudadanas que no se cumplen adecuadamente por parte del Estado y lo peor, un momento también de gran incertidumbre porque la institucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel multilateral, está funcionando deficientemente. Entonces sentimos que América Latina pues no es diferente al resto del mundo, pero por supuesto es nuestro problema y a uno le duele el problema de uno, pero es entender que es el problema de todos y los desafíos son comunes. Y ya se mencionó acá también en el panel anterior el índice del Economist, como hoy realmente apenas menos de un 30% de la población mundial vive en sistemas verdaderamente democráticos, bajo democracias liberales. Entonces yo creo que lo primero es reconocer que estamos hoy viviendo un desafío que es un desafío civilizatorio. Es un desafío civilizatorio porque realmente hay que ver qué tipo de civilización es la que vamos a tener después de todo esto. Es muy importante volver como sobre lo fundamental, es el respeto por la persona. Por eso yo cuando saludo, y todo esto para decirles por qué en el saludo omití, a mí no me gusta referirme a todos y a todas. Creo que siempre es importante decir qué alegría estar acá con tantas personas que estamos compartiendo este auditorio, porque lo más importante es que saber, somos personas. Esa diferencia, los también es parte de lo que nos ha venido haciendo un gran daño, es que el reconocimiento tiene que estar a partir de la persona. Y ser persona es ser un ser individual, con sus propias capacidades, con su propia autonomía, que es lo que hay que promover siempre, con su propia dignidad. Y ahí es donde tenemos entonces que hacer nuestra reflexión hoy. ¿Cómo lograr que la función del Estado dignifique más y satisfaga más realmente a las personas que viven en cada nación? Nosotros sabemos que durante muchos años pues tuvimos todo este proceso de evolución democrática y hoy lo que estamos viendo quizás es una involución de la civilización, porque en lugar de encontrar más cultura, más respeto por la persona, encontramos cada vez más irrespeto por esos valores esenciales de la persona. Y creo que en parte el problema está porque nos hemos dedicado a ver qué es lo que están haciendo desde el Estado, qué es lo que hacen los políticos y nos preguntamos muy poco qué es lo que debemos hacer desde la sociedad, qué es lo que debe hacer el sector empresarial, qué es lo que te comentaba ahora en nuestro café, porque el desafío de la civilización es el desafío de una nación entera, no es el desafío del Estado, es el desafío del sector empresarial, es el desafío obviamente de todas las ramas del poder, pero es el desafío también de esas organizaciones de la sociedad civil para ver cómo lograr realmente que esas personas que tienen la capacidad, dada su dignidad, de vivir en una comunidad, puedan vivir en una comunidad que satisface sus aspiraciones, que satisface su necesidad de libertades, su necesidad de progreso. Y creo que el problema que ha tenido América Latina es que hemos tenido realmente una actitud que es casi que esquizofrénica. Renegamos todo el día a los políticos, todo el día se está creando esta matriz de pensamiento de que la política es lo peor de todo y no tomamos en cuenta que todos deberíamos estar haciendo política de la buena, es decir, pensando en el bien común, cómo logramos realmente que el Estado, que cada uno de los sectores de la sociedad cumpla con un propósito hoy, pero pensando siempre en el largo plazo, en el bien común, en el bienestar de los que estamos hoy, coincidimos, pero sobre todo en el bienestar de las generaciones futuras. Y creo que tenemos realmente ese desafío pendiente. ¿Cómo nos involucramos todos? ¿Cómo fortalecemos entonces ese manejo del Estado? ¿Cómo logramos un Estado eficiente, un Estado transparente,
un Estado que gestione bien realmente sus funciones. La primera de ellas, garantizar la vida, garantizar la seguridad de los ciudadanos, garantizar que haya un Estado de Derecho, que se cumplan las leyes por todas las personas, sin ningún tipo de excepción. Entre más alta la dignidad, mayor la responsabilidad realmente de cumplir con todo lo que significa la estructura del Estado de Derecho. Y entonces tenemos nosotros que ver hoy por hoy cómo hacer para que esta involución desde el punto de vista quizás de la civilización la podemos realmente volver otra vez un progreso hacia una mejor civilización a través de una mejor democracia. Cómo lograr que la convivencia que tenemos en una nación se haga realmente con ese principio de la democracia, pero con una democracia que funcione mejor y que satisfaga las expectativas de los ciudadanos. Todos los índices del Economist y los del Latinbarómetro y todos los conocemos que hay hoy una gran desconfianza ciudadana. ¿Y cómo podemos construir confianza? Es muy importante en primer lugar eso, involucrar entonces al resto de la sociedad. Segundo, hacer una pedagogía constante. A los jóvenes, a los ciudadanos tenemos que enseñarles cuáles son realmente los fines propios del Estado, qué depende del Estado y qué no depende del Estado. Tenemos que reconocer, hemos cometido errores verdaderamente imperdonables en América Latina. Es América Latina después de la crisis de los 80, la década perdida famosa los 80, dijimos nunca va a volver a vivir una situación tan mala, pero cada década nos encuentra en una situación casi que peor, porque vemos nosotros entonces cómo empezamos este siglo con tantas expectativas positivas, obviamente de la mano del auge de los precios de los commodities, el crecimiento de la China al 15%, todos estos países realmente aumentando sus exportaciones, su nivel de bienestar, pero un bienestar transitorio, un bienestar sostenido realmente en una serie de proyectos asistencialistas que eran necesarios quizás en ese momento, pero que se quedaron desafortunadamente allí. En lugar de haber invertido juiciosamente todos esos recursos del boom de los commodities, nos dedicamos a gastar esos recursos. Y entonces cada uno haciendo la competencia a ver quién tenía mejores programas sociales, Bolsa Familia en Brasil, Familias en Acción en Colombia, y entonces cada presidente que llegaba viendo a ver si era capaz de superar las metas del anterior, en cuánta gente más, cuántas familias más incluida dentro del sistema asistencialista. Y eso no es viable, eso no es sostenible, y por esa razón la conclusión que tenemos hoy por hoy es una América Latina realmente con muchísimas debilidades desde el punto de vista económico, con muchísimas expectativas frustradas de los ciudadanos, pero sobre todo con una gran debilidad institucional y una gran incertidumbre sobre el futuro democrático de la región. En el caso de Colombia, pues para qué voy a ahondar sobre el diagnóstico que se ha hecho por parte de algunos de los expositores, y sé que lo van a ampliar algunos de ustedes. Colombia ha sido, sí, fuente del narcotráfico, lamentablemente, pero también ha habido una etapa de nuestro país en donde hemos podido demostrar que cuando existe la voluntad política de luchar contra el narcotráfico, cuando existe la voluntad política de lograr que el Estado de Derecho prevalezca, se logran resultados. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en esa materia? En parte, la discontinuidad en las políticas públicas. Yo decía un poco con sentido del humor, y me perdonan por este mal sentido del humor, pero creo que esa discontinuidad en las políticas públicas muchas veces obedece al ejercicio machista del poder. Entonces cada uno llega y muestra que llegó porque ganó y es poderoso, pero hay que borrar lo que hizo el anterior. Y ese es el peor crimen contra una sociedad, porque uno tiene que lograr que haya una continuidad en las políticas públicas, las que sean buenas, lo que haya que cambiar se cambia, lo que haya que ajustar se ajusta, pero no podemos tener a nuestras sociedades sometidas al borrón y cuenta nueva cada 4 años cuando hay alternancia al poder. Es que hay alternancia en quienes ejercen los cargos, pero no puede haber una refundación del poder cada 4 años, y ahí hemos tenido el problema. Entonces nos pasó en Colombia, tuvimos un periodo de maravillosa prosperidad donde sentimos Colombia logró superar toda esta tragedia del narcotráfico, tantas muertes violentas por cuenta del narcotráfico, y otra vez estamos volviendo nosotros a vivir la misma tragedia. 30 años nos ha devuelto a nosotros
los 4 años, perdón, apenas 3, es una tortura, apenas 3 que lleva el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Ha sido realmente una involución en todo el sentido de la palabra, pero ¿qué pasa? Que mucha gente entonces se queda estancada, los políticos, los partidos, y tenemos que lograr que la sociedad realmente dé la pelea por defender la democracia, que el sector empresarial ayude a dar esa pelea por hacer una pedagogía que defienda la democracia, demostrar que si hay Estado de Derecho, que se respete por todas las personas, que si hay realmente un esfuerzo por invertir, por generar desarrollo, creo que lo decía Carlos en el panel anterior, el desarrollo es fundamental. ¿Por qué América Latina está como está? Porque no invertimos, porque desaprovechamos todo el potencial, pero el potencial sigue existiendo hoy y esa es la buena noticia. Esta es una región abundante en recursos naturales que son fundamentales, primero, para la seguridad alimentaria. El mundo entero va a necesitar de alimentarse. Segundo, para la seguridad energética. Tercero, para todo el tema de la seguridad digital, el litio, los minerales, tantos recursos que tenemos en América Latina. Entonces tenemos que tener una visión del desarrollo que nos permita, con un buen uso de todos estos recursos y con transparencia y eficiencia en el manejo del Estado por parte de los distintos gobiernos, recuperar la confianza que hoy está tan perdida para los latinoamericanos. Creo que el caso de Colombia es algo sobre lo que de pronto en las preguntas podremos ampliar, pero sí, estamos viviendo hoy la tragedia de un candidato presidencial debatiéndose entre la vida y la muerte 30 años después de haber visto la muerte de su mamá en manos del narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay un poder superior al de cualquiera de los gobiernos en estas redes transnacionales del crimen que solamente podemos combatir si estamos articulados, coordinados y cooperando eficazmente. A Colombia por muchos años le tocó rogarle a sus vecinos: cooperemos, trabajemos juntos, hagamos cooperación militar y de policía, con intercambio de inteligencia e información, cooperación judicial. Fue muy difícil. Entonces hoy estamos viviendo todos desafortunadamente esa expansión de las economías criminales, que ya no solamente son narcotráfico, sino tráfico de minerales, tráfico de personas, que es parte de la tragedia también que está viviendo nuestra región, y todas las distintas modalidades de corrupción, en donde los poderes regionales son apenas una partecita de esa película. Pero la manera de solucionarlo es involucrando mucho más a la sociedad, el sector empresarial y a la juventud, mostrarles que sí es posible recuperar el futuro si estamos trabajando todos articuladamente. Muchas gracias.